Los servicios públicos, las infraestructuras, etc. Y bueno, estamos muy contentos de poder tener esta presentación a debate aquí y ya doy paso a las importantes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos, como decía José, a esta charla informativa sobre el TTIP. Como Secretaria General de Podemos Sevilla me gustaría haceros llegar pues mi preocupación por este tratado y por la falta de transparencia e información accesible del mismo. Desde luego desde Podemos pondremos todo nuestro empeño y nuestra fuerza por romper con ese secretismo y explicaros todas sus consecuencias. Para eso han venido los compañeros que nos acompañan. Debemos asegurar que los derechos de la ciudadanía estén por encima de los especuladores, sin duda. Desde Podemos recordamos que las instituciones públicas deben estar al servicio de la gente, preservando su carácter democrático. Y como todos sabéis, y si no lo sabéis yo os lo digo yo, bueno, pues he sido recientemente elegida para el Parlamento andaluz y desde luego ese va a ser mi compromiso a partir del día 16 con todos vosotros y vosotras, día en el que tomo posesión como parlamentaria por la provincia de Sevilla. Las decisiones que afectan a los andaluces y a las andaluzas y a sus vidas deben tomarse de cara a la ciudadanía con transparencia. Y ahora que Podemos, como os digo, va a estar en el Parlamento andaluz, vamos a ser vuestros ojos y vuestros oídos los 15 diputados que hemos resultado electos en Andalucía. Esa labor de vigilancia se ha venido ya realizando desde el pasado mayo de 2014, ¿no?, en el Parlamento Europeo, y de ahí la jornada de hoy. Desde hace ya un par de meses aproximadamente, quizá un poco más, se empezó a organizar lo que es la plataforma No al TTIP, ¿no? Me gustaría leeros los nombres, es importante porque, bueno, formamos parte de ella, pero yo creo que es de recibo que digamos cuáles son las organizaciones que en principio están formando lo que es la plataforma andaluza, porque si aquí hay gente que representa a otras organizaciones, otros colectivos sociales, pues sería muy importante pues que lo hablaran dentro de esos colectivos y que esta plataforma se convirtiera verdaderamente en un contrapeso, por lo menos a nivel de lo que es Andalucía, del secretismo que se nos quiere imponer a través del TTIP, ¿no? Como dice mi amiga Mireia, que está también en el Mujeres de Negro y tal, cuando los grandes quieren hacernos la guerra, los tambores tienen que sonar en todas las aldeas, ¿no? Y las aldeas pues están en nuestros colectivos sociales, en nuestros barrios. Si no llevamos el debate allí, difícilmente vamos a conseguir echar para atrás este nefasto, ¿no?, acuerdo, este golpe, porque esto es una especie de golpe no de Estado, sino supranacional, que nos quieren imponer pues desde los mismos organismos que nos llevan imponiendo las políticas neoliberales hace así como 20 años, ¿no? Pues forman parte de esta red antimilitarista, la red antimilitarista no violenta Andalucía, Podemos Sevilla provisionalmente, porque no había órgano a nivel del territorial de Andalucía. Me imagino que a partir de que tomen un poquito cuerpo se irán haciendo cargo y por eso estoy aquí un poco en nombre de Sevilla, ¿no? Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, Plataforma Andaluza Libre de Transgénicos, Partido Comunista de Andalucía, Mujeres de Negro, Iniciativa Cambio Personal y Justicia Global, Iniciativa por Andalucía, Izquierda Abierta, Facua Andalucía, Eco Andalucía, Entre Pueblos, Ecologistas de Nación Andalucía, Comisión Obrera Andalucía, ATAC Andalucía, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y Asamblea de Andalucía, Asamblea Ciudadana de Andalucía. De momento son las organizaciones que forman parte, ¿no? Y como bien dice el vídeo, ahora mismo estamos en una batalla que ya pasa de simplemente de la parte didáctica, de la parte explicativa, a la movilización. Y este sábado a las 11 de la mañana en la Z va a haber una concentración que esperemos que sea amplia, que se empiece ya a visualizar, a debatir y a salir de los estrechos marcos que muchas veces se pueden convertir nuestras propias organizaciones, ¿no?, en debates un poco internos o que llevan solo parte de esas organizaciones, la gente que está responsable, ¿no? Tenemos que sacarlo a la calle, porque lo que puede ocurrir con el TTIP es algo muy importante. Yo creo que esta gente, y cuando me refiero a esta gente, a estos poderes que se encubren mediante estos organismos internacionales y las multinacionales en sí, ¿no?, que son los verdaderos poderes económicos, están visualizando que hay
un ímpetu, unas ganas por parte de la ciudadanía a nivel del mundo. Está habiendo movilizaciones, no solo el 15M, en otros muchos países, lo sabemos desde hace ya tiempo, por recuperar, digamos, los conceptos de soberanía y democracia. Si alguna vez lo tuvimos completo, pero bueno, ese es otro debate. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en este ímpetu de querer recuperar parte del poder perdido a través de organismos democráticos, ellos saben que tienen pocas posibilidades de imponer condiciones que violan directamente incluso las leyes que dentro de estos mismos sistemas, digamos, nos hemos dado, y que probablemente sean muy pequeñas, muy cortas, escasas, y en los últimos años incluso regresivas, pero incluso eso no les vale. Para poder saltar por encima, pues se ven obligados o están funcionando en la misma medida que el Fondo Monetario Internacional o la OCM, organismos que son suprademocráticos y supranacionales. Esta es la misma estrategia. Un tratado, el Tratado del Atlántico, con Estados Unidos, lo que pretende es saltar por encima de todo el organismo democrático a nivel europeo y, por supuesto, los americanos, que parece que están también quizás más acostumbrados allí, para imponer una serie de normas que vayan dinamitando por debajo de nuestros pies aquellas leyes o aquellas normas que de alguna manera se han ido construyendo, aunque sean pequeñas, repito, o escasas, tanto en materia laboral, en materia de consumo, en materia medioambiental. Y es importante que lo sepamos. Y es secreto, bueno, en parte es secreto, están saliendo cosas, por eso va a explicarlo ahora el compañero, probablemente mucho más detalle, que yo no voy a entrar en ese tema, porque si fuera público, pues de verdad la gente lo echaría por un barranco, ¿no? Los tiraría, porque esto es como decir, todo lo que estáis haciendo en vuestros países, los gobiernos, digamos las leyes, pues nos la vamos a saltar a pidola, ¿no? La vamos a saltar por encima y pasamos de vosotros absolutamente. Porque lo que se pretende es hacer organismos que estén por encima de los organismos judiciales, de las leyes, obligar a los países a ir adoptando medidas regresivas en materias laborales para lo que ellos llaman igualar las condiciones de comercio, saltar medidas medioambientales para promocionar el mercado, el intercambio, y para eso ellos consideran que todas esas medidas que de alguna manera intentan protegernos, pues son trabas, son obstáculos para el libre comercio, porque su concepto es muy claro: todo es mercancía, ya lo sabemos, las personas al servicio del comercio, y los derechos humanos pues son obstáculos para conseguir objetivos comerciales. Nos lo venden como que, si hemos escuchado algo por los medios, ¿no? Me imagino que todos hemos escuchado algo de que este tratado va a fomentar el comercio, y fomentando el comercio del Atlántico entre el otro continente y nosotros, pues evidentemente se van a generar puestos de trabajo y nos comen el coco. Como ahora mismo estamos en esta crisis tan importante y principalmente pues tenemos problemas de subsistencia, mucha gente, pues la forma de taparnos los oídos, de taparnos los ojos y mirar para otro lado, porque si va a crear puestos de trabajo parece que todo está justificado. Pero es mentira, es absoluta mentira, porque como estamos ya viendo y ya no somos tontos, ya empezamos a abrir los ojos. Aquí hay una guerra entre ese 10%, yo no sé si es el 1, ¿no? Como decían los americanos, el 1 es el 99, bueno, no vamos a entrar en guerra de cifras, pero de esas minorías contra todos los demás. Y todos los demás somos trabajadores, parados y tal, pero son también las pequeñas empresas. La guerra es total. Mediante este tipo de facilitar los comercios transnacionales importantes, las pequeñas empresas están absolutamente inertes, no pueden defenderse. Ellos lo que quieren es arrasar todo ese pequeño tejido y hacerse con él de una u otra forma. Entonces, tengamos en cuenta que este debate que estamos teniendo con el TTIP es muy importante, no es una parte del todo, es probablemente una gran parte del todo, o por lo menos todos los temas que para la gente que estamos aquí, probablemente no, pero la gente que no está aquí, en este caso los que estamos en este lado de la mesa, Podemos, forman parte del discurso general. Estamos hablando de la soberanía de las personas, estamos hablando de no entregarnos
a las políticas donde todo es comercio, donde todo es mercado. Estamos hablando de recuperar democracia y esto va justamente en el sentido de hacer organismos que por encima de cualquier órgano democrático o institución democrática se puede imponer mediante tribunales especiales, leyes transnacionales, etcétera, etcétera. O sea, justamente está en el centro del discurso y por eso es muy importante que seamos capaces de trasladarlo. Yo espero, y ya con esto termino esta parte, que el día 18 estemos allí el máximo de gente, que seamos difusores, seamos propagandistas en aquellos sitios donde estamos, de lo importante es que este debate lo abramos y de que participemos y de que estemos allí, porque el gran público, lo que llaman los medios, ese gran público, está todavía ajeno y eso es terrible. En la medida que son ajenos a lo que se está haciendo, lo que se quiere hacer con nuestras vidas, podrán manipularnos y podrán aprobarlo. En la medida que esto se saque y se convierta en un debate general, pues probablemente lo van a tener mucho más difícil. Es lo que aspiramos un poco con la charla de hoy y otras muchas que tendremos que hacer. Y yo ya con esto un poco termino. Antes de nada, agradecer la posibilidad de hacer este acto en la facultad y agradecer a los compañeros de la universidad la oportunidad de poder hacer el acto y de tener este espacio público al servicio de la ciudadanía para debatir una cuestión importante que nos afecta a todos y a todas, ¿no? Abrir la universidad a lo que está ocurriendo ahí fuera y convertirla en un lugar donde se puedan discutir de los problemas de la sociedad es un aporte importante para hacer que una universidad viva y útil para el futuro, ¿no? Y eso es lo primero, un agradecimiento a los compañeros de la universidad que han hecho posible este acto. Al mismo tiempo, a los compañeros de Podemos de Sevilla, por haber impulsado también abrir este espacio, que entendemos importante porque una de las cuestiones clave para que esto pueda salir adelante es que nadie hable de ello. Y yo creo que eso es una de las cuestiones que tenemos que tener claro. Es decir, en la medida en la que más sectores sociales sean conscientes de lo que supone este tratado tendrá bastantes menos posibilidades de avanzar. Y ahí tenemos un reto importante simplemente para conseguir que se conozca. Simplemente el hecho de que se conozca la existencia del tratado y cuáles son las cuestiones que tiene el objetivo de regular o de desregular, ya en sí mismo es un avance importante en su paralización. Y agradecer también poder compartir, es un gustazo poder compartir en la mesa también con Fede, que sé que es una persona activa en los movimientos sociales en Sevilla, y con Begoña, que es uno de los nuevos cargos públicos de Andalucía, que se plantea modificar la lógica política en las instituciones. Y así engarzo con un reconocimiento al trabajo que viene haciendo Lola, eurodiputada de Podemos, desde que llegó a Bruselas. Viene trabajando paso a paso, como una hormiguita, con el tema del TTIP, cuando la mayoría de la gente no lo conocía. Todavía sigue sin conocerse bastante, pero ha hecho un gran trabajo y nos ha ayudado a Podemos a poder conocerlo. Y bueno, ha girado en lo que veníamos planteando, ¿no? Ha girado en el planteamiento de para qué sirve entrar en las instituciones. Hasta ahora lo que hemos comprobado es que aquellos que iban a las instituciones eran mayordomos del poder y esos mayordomos del poder son los que han hecho posibles tratados como estos. Bueno, la idea es que en las instituciones cada vez haya más carteros y carteras del pueblo y de la ciudadanía que abran las instituciones y que cuenten qué se cuece ahí dentro y que lo pongan en conocimiento del conjunto de la población para que la población pueda decidir sobre sus propios destinos, sobre lo que afecta a sus vidas, ¿no? Porque la democracia no se puede convertir en un mercado en el que simplemente podamos optar entre diferentes papeles, qué papeles vamos a meter en una caja, sino que la democracia consiste en que la gente tenga información acerca de lo que afecta a sus vidas y además pueda tomar decisiones al respecto y pueda opinar sobre ello, ¿no? Y el tratado, el TTIP, que le llaman, creo que es Tratado de Libre Comercio e Inversiones. Yo, la verdad que creo que es mucho más ilustrativo si le llamáramos Tratado de Protección a las Grandes Corporaciones, los especuladores y las élites extractivas. Creo que es bastante más definitorio para que entendamos realmente a lo que nos estamos refiriendo. Por hablarlo en plata en Román Paladino, por hablar de realmente cuáles son las cuestiones que se plantea afectar al tratado. Y algunos ejemplos de los que voy a comentaros sonarán y diréis, bueno, eso está en marcha.
porque los procesos de desregulación y de protección a las grandes transnacionales son procesos que vienen de hace tiempo, pero el planteamiento es cerrar el blindaje ante procesos democráticos que impidan que ese proceso de apropiación de los bienes comunes por las élites extractivas y por los especuladores pueda detenerse. Se trata de blindarse frente a los planteamientos de construcción democrática de los pueblos, frente a los planteamientos de construcción de soberanía de los pueblos, que plantean algo que es bastante sencillo, ¿no? Y yo creo que tenemos que intentar entrar en conflicto con el pensamiento único cuando nos hablan de la economía. Nos dicen la economía, la economía y la economía, y la economía y la economía y la economía de un régimen que nos dice que el régimen del austericidio nos plantea que la economía es garantizar el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Y desgraciadamente eso no es la economía. Tenemos que, para poder afrontar problemas como los que tenemos encima de la mesa, tenemos que volver a qué es la economía. Y la economía es el sistema del que del que nos dotamos los seres humanos para satisfacer nuestras necesidades en un entorno de recursos escasos. Eso es la economía. La economía es, de última, el sistema del que nos dotamos los seres humanos para hacer un cumplimiento efectivo del conjunto de nuestros derechos. Lo que nos están planteando con el régimen del austericidio, con los recortes y con la apropiación de los bienes comunes por unos pocos, los griegos lo llamaban crematística, que es precisamente el sistema del que se dotan las minorías para poder apropiarse de los bienes comunes y aumentar permanentemente sus beneficios. Y tiene bastante poco que ver con la democracia. El tratado tiene un elemento central, que es que no sepamos en qué consiste, por eso se está planteando que se negocie en secreto. Existe un acuerdo entre las partes negociadoras de que los documentos de negociación no sean públicos en 30 años. Algo que es especialmente significativo porque al mismo tiempo cuando se ha ido conociendo poco a poco en qué consiste este tratado y nos están vendiendo que tiene algunas cosas buenas, en algunos elementos propagandísticos que hemos podido conocer, sí sabemos que afectan a elementos centrales en la economía de los países que pueden participar, en la vida de las personas que viven en esos países, con lo cual lo que no es comprensible es que en ninguno de esos estados que vienen a llamarse democráticos haya elementos centrales en la vida de sus poblaciones que no se puedan conocer. Pero no solamente no se pueden conocer, de hecho, los eurodiputados que se encuentran en el Europarlamento han ido planteando y reclamando una y otra vez poder acceder a esos documentos de negociación y que es un derecho de la ciudadanía que sus representantes puedan acceder a ellos. Claro, se les olvida otra parte a los tecnócratas de Europa, que claro, los eurodiputados quieren conocerlo para poder contárselo a la ciudadanía, no para quedárselo ellos solos. Bueno, pues esa parte se la han olvidado y el sistema de acceso a las documentaciones, por lo que hemos podido saber por nuestros representantes en Europa, consiste en entrar en una cámara en la que se entra a través de un código que se accede por medio de el que te da paso un funcionario de la Comisión Europea, que al mismo tiempo te retira el móvil, te retira la cámara, te retira los bolígrafos, te retira los libros de notas, te retira los relojes. Es decir, de última, ¿para qué queremos entrar? Si no y además firman un compromiso de confidencialidad de que todos los documentos que ellos vean dentro de esa cámara, que es una cámara cerrada de lectura, una reading room que lo llaman, en inglés es horrible, no pueden contar nada de lo que lean ahí. ¿Cuál es el sentido de que un representante público, un representante de la ciudadanía, un representante del pueblo pueda acceder a unos documentos de los que luego no puede hablar? ¿No? Rojos se tienen que poner cada vez que salen de la mencionada cámara. Es decir, que la opacidad tiene una fundamentación, y la opacidad tiene una fundamentación porque realmente de lo que estamos hablando es de blindar los privilegios y de garantizar, como decía antes, los intereses de las transnacionales. Los procesos de liberalización, como les llaman, son procesos en los que se está generando una arquitectura jurídica de normas en las que los estados participantes no solamente reconocen a las transnacionales como sujetos que interlocutan en igualdad con los estados, sino que les privilegian por encima de las propias legislaciones de las que se pueden dotar los estados o de las que se pueden dotar los pueblos de forma democrática. Uno de los elementos centrales del Tratado del TTIP
va a ser la cuestión relativa al ISDS, que es un tribunal arbitral compuesto por abogados de grandes bufetes, por decirlo de alguna manera, que trabajan habitualmente para lobbies, que serán los que dirimirán las disputas entre las transnacionales y los estados. No se trata de que los estados puedan llevar a las transnacionales ante ese tribunal arbitral, sino fundamentalmente que les puedan llevar las propias transnacionales. Porque hay dos cuestiones centrales dentro del tratado que creo que nos interesan a todos y a todas. Una, la garantía de los beneficios de las transnacionales que inviertan en cualquiera de los países. Una cosa muy curiosa. Sobre todo por alguien que nos dice y nos habla del libre mercado, porque se supone que es el libre mercado se fundamenta en el riesgo. Bueno, pues de lo que se trata es de que el riesgo de la actividad económica de las transnacionales se traslade a las poblaciones y que los estados tengan la obligación de garantizar sus beneficios. Así, cualquier transnacional que realice una inversión en un país y vea puesta en cuestión los beneficios que puede obtener por invertir en ese país, tendrá la oportunidad de acudir a ese tribunal arbitral para exigir una indemnización al Estado. Y así dicho suena así un poco alejado de la realidad y suena hasta, tiene cierto punto de vista técnico. Pero hay un ejemplo que a mí me resulta muy curioso, que es en aplicación de un tratado de libre comercio también, frente a la posibilidad de la subida del salario mínimo en Egipto. Hubo una transnacional que acudió a un tribunal arbitral de semejantes características para reclamar al Estado egipcio por la subida del salario mínimo, por los beneficios que dejaba de ganar. Quiere decirse que cualquier mecanismo regulatorio del que los ciudadanos de nuestro país decidamos dotarnos, léase limitar las emisiones de CO2 de cualquier empresa, limitar los vertidos de cualquier empresa, mejorar las condiciones de trabajo de la gente que vive en este país podría ser llevado ante ese tribunal arbitral que garantiza los beneficios de esas transnacionales que invierten aquí. Estamos hablando de la posibilidad o de seguir profundizando en los procesos de liberalización de sectores que afectan directamente a la vida de las personas. Estamos hablando de garantizar la posibilidad de la liberalización de servicios tan esenciales como el agua, que ya estamos viviendo procesos, porque alguien dirá, es que ya se está privatizando el agua, ya hay muchos sitios donde se está privatizando el agua. Claro, hay muchos sitios donde se está privatizando el agua, pero si hay un proceso democrático de los ciudadanos en el que exigen la garantía de sus derechos y en el ejercicio de su soberanía deciden desprivatizar el agua puede volver a ser pública. ¿Qué es lo que están planteando con el tratado? Fundamentalmente un blindaje ante la posibilidad de la desprivatización. Y no solamente es un blindaje ante la posibilidad de la desprivatización, sino poder continuar con ese proceso de apropiación de los bienes comunes. Sectores estratégicos como el sector educativo, que poco a poco vamos viendo cómo se introduce el sector financiero dentro de la educación, fundamentalmente en la superior, pero estamos viendo cómo a todos los niveles cada vez se expande más la educación, la introducción de agentes económicos en la educación pública, en la educación de la gente, haciendo que cada vez el sector educativo público tenga que retroceder. Y estamos viendo como ya hoy mismo había un anuncio en la televisión en el que hablaba Cofidis de las buenas posibilidades que podían ofrecer sus créditos para que la gente pudiera continuar sus estudios, es decir, donde la posibilidad del acceso a un derecho esencial de las personas, como es el derecho a la educación, viene coartado y delimitado por el acceso a esos créditos, por la introducción precisamente del capital financiero dentro del sector educativo, donde estamos viendo cuáles son uno de los elementos centrales que están determinando la educación superior en nuestro país y cuál es uno de los agentes financieros que se encuentran ya dentro del propio ciclo educativo, planteando profundizar en ese proceso de privatización. Procesos de privatización que ellos llaman procesos de liberalización, procesos de privatización que no dejan de ser procesos de apropiación de bienes comunes. Procesos que se están dando también en la sanidad pública, que se están dando en relación a la sanidad pública cuando estamos viendo cómo las políticas privatizadoras
lo que supone es precisamente procesos en los que empresas se introducen dentro del sector de la sanidad pública. ¿Por qué? Pues porque tienen una demanda inelástica que llaman ellos, puesto que todos, más tarde o más temprano, independientemente de lo que nos pueda costar, si estamos enfermos, iremos a la sanidad pública. En primer término, la vamos a pagar entre todos. La primera estrategia que ellos están implementando las transnacionales y las grandes empresas para introducirse en el sector sanitario en nuestro país, que es un sector eminentemente público, está siendo por medio de la externalización de los servicios. Hay empresas que ya están entrando y, lógicamente, si hoy están entrando empresas, no nos podemos imaginar lo que entrará mañana. Por medio de los laboratorios, por medio de las externalizaciones de determinados servicios, van entrando poco a poco dentro de la propia sanidad pública. Por medio precisamente de esos sistemas en los cuales cada vez hay más medicamentos que se encuentran fuera de la sanidad pública, y por medio de una sobreprotección, que es otro de los planteamientos centrales del propio tratado, de las patentes. ¿Qué es lo que supone la sobreprotección de las patentes en el propio tratado de libre comercio y protección de las inversiones? Pues el planteamiento que ellos están teniendo es muy sencillo. Hay una cosa llamada genérico, que es una cosa que poco a poco les ha hecho perder beneficios a las farmacéuticas. Bueno, hay mecanismos a través de los cuales nos estamos viendo cómo se están produciendo conflictos, porque hay personas en situaciones muy complicadas, con afecciones, pacientes de determinadas enfermedades que tienen la necesidad de acceder a determinados medicamentos y el Estado a fecha de hoy no se los garantiza. Hemos visto cómo se ha abierto un conflicto con los enfermos de la hepatitis C, con la gente de la plataforma afectados por la hepatitis C, y han tenido que llevar una lucha de muchos meses encerrándose en los hospitales para que se visibilice el conflicto en el que la sanidad pública no estaba garantizando los derechos de la ciudadanía. ¿De acceso a qué? De acceso al derecho a la salud, pero es que el derecho a la salud tiene una relación directa con el derecho a la vida y con el derecho a la integridad física, que son derechos fundamentales, derechos humanos inherentes a la dignidad humana. Pero si nos fijamos en esa cuestión de las patentes relacionadas directamente con la propia sanidad, hay algunas cosas que a lo mejor deberíamos pararnos a pensar. Voy a poner el ejemplo de la cuestión de la hepatitis C, porque como hemos tenido la oportunidad de poder conocerlo gracias a la lucha de los compañeros y las compañeras de la plataforma, pues hemos podido enterarnos de que esos medicamentos costaban, esos tratamientos, entre 35.000 y 60.000 euros. Y los grandes apologetas del régimen de la austeridad nos planteaban que era lógico el precio de esos medicamentos porque las empresas habían invertido en investigación y eso, lógicamente, había que financiarlo porque costaba mucho dinero. Nuevamente un mantra. Un mantra porque la investigación básica del medicamento de la hepatitis C se desarrolló en una universidad pública, como pasa con el 90% de la investigación básica, en una universidad pública británica, se vendió en un paquete de patentes a una empresa norteamericana que, a su vez, lo único que hizo fue hacer la operativa para poder utilizarla para esta afección en concreto, y la volvió a vender en otro paquete de patentes a la empresa que hoy la comercializa. Y la empresa que hoy la comercializa tiene un medicamento similar, por lo que dicen los hepatólogos, a lo que fue la penicilina. Fleming le preguntaron que por qué no patentaba la penicilina y dijo que él no se quería hacer responsable de la muerte de nadie para poder convertirse en millonario. Bueno, pues hoy la lógica de la patente sobre los medicamentos, la lógica de la industria farmacéutica es lucrarse por encima de la vida de las personas. Pero hoy existen mecanismos para poder enfrentarlo. No existe voluntad política. No existe la voluntad política para poder enfrentar esos monopolios. No existe la voluntad política de decirle a las empresas farmacéuticas: o hay una negociación que garantiza el acceso a esos medicamentos, o te impongo una licencia obligatoria. ¿Por qué? Porque la propiedad, porque las patentes no se pueden poner por encima de la vida humana. Y podemos negociar y llegar a un buen precio, pero si no hay un precio que garantice el acceso universal y acabar en el marco de un plan de erradicación de una enfermedad como la hepatitis C, con la hepatitis C y el acceso al conjunto de la ciudad en ese medicamento, vamos a imponerte una licencia obligatoria, que es uno de los elementos que ha quedado pendiente, porque ahora ya han conseguido los compañeros de la plataforma el derecho a acceder a esos medicamentos, pero el gobierno no ha planteado la licencia obligatoria. Los gobiernos de la Unión Europea no se han sentado en una mesa y han dicho: vamos a hacer un plan para erradicar esta enfermedad en la Unión Europea, que tenemos capacidad de hacerlo.
El gobierno polaco está diciendo que no va a comprarlo porque él no quiere jugar a la lotería de a quién salva y a quién muere, cuando perfectamente la Unión Europea tiene capacidad para poder sentar esa transnacional y garantizar el derecho a la salud. Pero hay que decidir. Tenemos que tomar una decisión política. Una decisión política que es: garantizamos los derechos de la gente. Y, lógicamente, si lo decidimos democráticamente, si le preguntamos a la gente, ¿garantizamos los derechos de la gente? ¿Garantizamos el derecho a la salud? ¿Garantizamos el derecho a la vida? ¿Garantizamos el derecho a la sanidad pública? ¿O garantizamos los intereses y los beneficios de las farmacéuticas? Si eso lo sometemos a una decisión democrática y soberana, obviamente está claro cuál va a ser la decisión de nuestra gente. Entonces es importante, lo primero, que no lo sepamos. Y lo segundo, que cuando nos enteremos no tengamos capacidad para tomar una decisión. Ese es el planteamiento y la esencia del Tratado de Libre Comercio e Inversiones, del Tratado de Garantía de las Inversiones de las grandes corporaciones, de los especuladores y de las élites extractivas. Y está afectando a un elemento esencial como es precisamente el sector sanitario, que afecta al conjunto de la ciudadanía la posibilidad de construir y garantizar una sanidad pública y el derecho a la salud del conjunto de la ciudadanía. Estamos hablando de garantizar un derecho humano fundamental. Y este tratado es una amenaza para ese derecho humano fundamental. Y hablábamos también, como comentaba antes, cuando hablaba de las condiciones de trabajo y de cómo es un límite para las condiciones de trabajo, no nos podemos olvidar que hay un planteamiento dentro de ese tratado que nos está diciendo que vamos a un proceso de armonización legislativa entre los Estados. ¿Qué significa eso en materia laboral? Pues significa que los Estados Unidos han firmado únicamente 2 de los 10 pactos de la Organización Internacional del Trabajo. El del trabajo esclavo y el del trabajo infantil. Por supuesto, el de la huelga ni contamos. Es decir, hay un planteamiento, porque claro, si hay un Estado, y esto lo decía ya uno de sus apologetas, uno que le gusta mucho a Esperanza Aguirre, Milton Friedman, que decía que a las organizaciones sindicales, que al derecho sindical, que a la posibilidad y el derecho de los trabajadores y las trabajadoras de juntarse, de asociarse y colectivamente negociar sus condiciones de trabajo, había que aplicarle la legislación antitrust, es decir, una legislación para liberalizar, para que vayamos tendiendo cada vez más a la negociación uno a uno. La negociación uno a uno entre el fuerte y el débil, porque precisamente la capacidad para poder defender sus derechos, la capacidad para poder defender los derechos de la gente trabajadora se basa precisamente en su capacidad de organización y en su capacidad de negociación colectiva de sus propias condiciones de trabajo. El planteamiento que tiene el TTIP, lógicamente, es socavar paulatinamente esa cuestión. Esa es la orientación. ¿Eso significa que es nuevo? Obviamente, claro que no es nuevo. Las reformas laborales que nosotros y nosotras hemos estado viviendo en los últimos años van en la misma lógica, porque forman parte de la misma forma de pensamiento. El planteamiento político e ideológico es el del régimen. ¿Qué régimen? El del austericidio. El régimen que dice que hay que garantizar los intereses de las transnacionales, de los especuladores y de las élites extractivas por encima de los intereses de la población. Y eso afecta esencialmente a 3 cuestiones que son los ejes fundamentales que estamos planteando en las líneas de confrontación con este tratado y con la lógica del régimen, que son la soberanía, que son la democracia y que son los derechos de la gente, que son elementos esenciales en la construcción de una sociedad en la que se garantice la dignidad de las personas. Y podemos seguir tocando sectores, podemos hablar de los pequeños y los medianos propietarios, de los pequeños y los medianos empresarios. Los pequeños y los medianos empresarios se van a encontrar en un espacio económico en el que no van a tener posibilidades de defenderse. En estas últimas elecciones nosotros hemos planteado desde Podemos, en Andalucía, una cláusula social en la contratación. Mire usted, si usted quiere contratar con una administración pública, usted tiene que garantizar los derechos de los trabajadores. Inclusive, habría que pensar en el desarrollo del tejido social. Significa que es mucho más interesante desarrollar el tejido económico organizado por la propia gente de un determinado territorio, porque es más sostenible y porque al repartir la renta repartes también los beneficios, al repartir los beneficios se genera empleo indirecto, léase empresas de economía social o pequeña y mediana empresa, porque eso hace
que al distribuir más la riqueza de esos contratos que pueden venir de la propia administración pública, el propio territorio se desarrolla más, que si viene una transnacional norteamericana y es la adjudicataria de las grandes contrataciones. Y me diréis, ya, pero si es que las grandes contrataciones de las grandes ciudades de nuestro país se las está quedando Florentino Pérez, se las está quedando Villarmir. Villarmir, por cierto, que ha salido los papeles estos de... ¿Sabéis quién es Villarmir? El de los papeles de Bárcenas. Han salido 22 empresarios en los papeles de Bárcenas. El auto del juez Ruz ha sobreseído el procedimiento libre, sobreseimiento a los 22 empresarios que ha quedado acreditado que dieron dinero al Partido Popular para que financiara sus campañas y que casualmente eran adjudicatarios de obra pública adjudicada por la administración gobernada por el Partido Popular. Pero en el auto se plantea que es una mera casualidad. Bueno, pues esas grandes empresas que son adjudicatarias de servicios públicos, hoy ya no van a ser solamente grandes empresas. Hay algunas pequeñas empresas que todavía en determinados territorios, en determinados municipios, todavía consiguen acceder a determinados contratos de la administración pública. Eso se va a acabar. Porque el planteamiento es que, como decía, la semana pasada fue, que hubo un partido que presentó un programa económico, creo, ¿no? Un partido presentó un programa económico hace poco, que decía que el principal problema que tiene nuestro país es que hay demasiada pequeña y mediana empresa y no hay grandes empresas. Eso tiene un significado, claro, es decir, es una lógica económica muy clara, es decir, para poder salir de la crisis lo que nos hacen falta son, como planteaban en el mismo programa económico, atraer capital riesgo, que el Estado financie la investigación y desarrollo del capital riesgo y que en caso de que esa empresa funcione bien y esa inversión se convierta en rentable, el capital riesgo tenga la posibilidad de quedarse con la inversión pública a precio de coste. Eso viene por escrito, no me lo he inventado, os lo prometo, os invito a leerlo porque es apasionante. Pero leerlo entero, no el titular y el PowerPoint, leeros el documento. Eso viene en la misma lógica que esto. Lógicamente, porque ¿por qué vamos a desarrollar el tejido productivo? ¿Por qué vamos a desarrollar fórmulas de economía social? ¿Por qué vamos a aumentar el valor añadido del desarrollo económico del tejido sobre el territorio cuando podemos abrirle las puertas a las grandes transnacionales que aplican una economía extractiva? ¿Por qué lo vamos a hacer? Y podemos precarizar al conjunto de la población. ¿Eso qué nos deja? Yo os voy a poner otro ejemplo. La semana que vienen los taxistas a Europa. Nos reunimos hace 2 meses con ellos. Y nos vinieron a hablar con nosotros. Estamos teniendo rondas de diálogo con diferentes entidades de la sociedad civil porque creemos que para poder hacer un programa que merezca la pena hay que hablar con la gente que está trabajando en los diferentes sectores, porque nosotros no lo sabemos todo. Hay mucha gente trabajando en muchas cosas que sabe mucho más que nosotros. Y creemos que la democracia se construye entre todos y entre todas. Hay que escuchar a los que saben. Y nos reunimos con ellos y venían muy preocupados. El sector del taxi agrupa 100.000 familias en nuestro país, 70.000 pequeños propietarios y 30.000 trabajadores. Y nos venían a contar que hay una empresa nueva que se llama Uber, que es una empresa holandesa, y nos contaron cómo funciona la empresa. Bueno, pues esta empresa holandesa consiste en que tú tienes un coche, te dan un tarjetero, te apuntas a una aplicación y desde la aplicación te van mandando servicios y tú cada vez que haces un servicio pasas la tarjeta por el tarjetero. Inmediatamente, cada vez que pasas la tarjeta por el tarjetero, el dinero va inmediatamente a Holanda. Inmediatamente. Y al cabo de un tiempo, a esa persona que está trabajando sin seguridad social y sin ningún tipo de garantías, le devuelven el 80% de lo cobrado. Eso significa que hay un sector económico que va a arreglar el coche al taller o a la cooperativa de taxis, que está aquí, que va a comprar a la tienda de la esquina y desde el momento en que cobra ya tiene disponible ese dinero para poder gastarlo aquí, pues ese dinero se va directamente a una empresa extractiva que viola los derechos de los trabajadores y depaupera las condiciones de trabajo. Se carga un sector económico porque la idea es despedazarlo. Eso es liberalizar. ¿Qué es liberalizar? Cuando nos hablan de liberalizar, lo que nos están hablando es de depauperar, de empeorar las condiciones de trabajo de la gente, de empeorar las condiciones de los consumidores en su relación con las transnacionales, con las corporaciones.
Porque claro, ¿qué garantía tienes tú para reclamarle a Uber en caso de que tengas un problema con cualquier cosa que te pase cuando te montas en ese coche? ¿Tienes alguna? Ninguna. ¿Qué le vas a poner? ¿Un mail? ¿Para reclamarle? ¿Le vas a poner un mail a Holanda? No le puedes, no tienes ninguna capacidad. Y al mismo tiempo estás desmontando un sector económico que está generando, no solamente es un medio de vida de 100.000 familias, sino que además está generando muchos puestos de trabajo indirectos en nuestro país. Es una economía extractiva. Y cuando nos contaron eso nos dijeron, bueno, y ahora, si queréis, os lo podéis pensar como han hecho todos. Nos hemos reunido con todos los partidos políticos y se lo están pensando. Nosotros le dijimos, nosotros no tenemos nada que pensarnos. Nosotros, con las empresas que tienen un objetivo, que es desmontar un sector económico de nuestro país y generar una economía extractiva, tenemos claro cuál es nuestra posición. Estamos abiertamente en contra. Y os lo lleváis, y hoy os lleváis nuestro posicionamiento porque lo tenemos muy claro. Muy claro. Y no solamente eso, sino que además Uber se ha enfadado porque ha habido un juez que ha emitido un auto en Madrid suspendiendo su actividad en España en el ejercicio de la jurisdicción, en aplicación de la normativa española, ha dicho que no, porque no cumple los estándares mínimos para poder realizar una actividad económica en España, de consumo, de derechos. ¿Sabéis lo que ha hecho la empresa Uber? Presentar una denuncia ante la Comisión Europea, diciendo que eso afecta a la libre competencia y al libre mercado en Europa. Y eso se lo presenta a la Comisión Europea. Bueno, la Comisión Europea todavía, de refilón, pasa por el Parlamento Europeo, tiene algo que ver con el Parlamento Europeo, que al Parlamento Europeo le votamos. Si el Tratado de Libre Comercio, hoy existe una posibilidad de resistir. Hoy existe una posibilidad de resistir frente a esa ofensiva de esa empresa. Pero si el Tratado de Libre Comercio entra en vigor, no van a presentar la demanda ante la Comisión Europea. Presentarán la demanda ante el Tribunal de Arbitraje. Y no solamente eso, sino que además le pedirán una indemnización al Estado por impedirle realizar su actividad. Eso es de lo que estamos hablando para que nos centremos. Es decir, la lógica es la misma, pero ahora de lo que estamos hablando es de generar mecanismos de blindaje para garantizar esas inversiones económicas. Y seguimos en la misma lógica en el sector energético. En el sector energético estamos teniendo severísimos problemas en nuestro país. Severísimos problemas me refiero a la gente trabajadora porque nos están ofreciendo unas facturas en las que no sabemos realmente qué estamos pagando ni por qué, que incumplen abiertamente toda la normativa europea de transparencia para los consumidores. Es incomprensible el por qué y cuando lo pagamos en el marco de un oligopolio en el que entre ellos chanchullean para imponer los precios. Y además les pagamos una cosa que llaman el déficit tarifario, que es el tangazo. Es el tangazo porque además nosotros no solamente pagamos directamente, sino que además pagamos indirectamente. ¿Sabéis lo que hacen con el déficit tarifario? No es que se lo paguemos a las eléctricas, no, si es que son más listos que todo eso. Como es un flujo, resulta que el déficit tarifario se tituliza. Es decir, que lo convierten en billetes de lotería y lo negocian en un mercado secundario. Para que los especuladores especulen con el déficit tarifario que nos va a tocar pagar a todos y a todas. Para obtener inmediatamente liquidez. Es decir, que esa lógica económica de garantía, porque al fin y al cabo el déficit tarifario no deja de ser un mecanismo de garantía de los beneficios de determinadas grandes empresas, responde a esa misma lógica, en la que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que garantizar los beneficios de las transnacionales. Y claro, hay una pregunta. Resulta que hicieron un cálculo cuando la liberalización, entre comillas, cuando había más de una compañía eléctrica y empezaron a funcionar y se suponía que te podías cambiar de compañía y le llegaron las eléctricas y dijeron, esto vamos a perder un montón de pasta. Y llegaron los gobernantes de turno, que casualmente algunos de ellos acabaron luego en los consejos de administración de las susodichas empresas, y dijeron, venga, ¿cuánto vale esto? Entre 3.500 y 4.000 millones de euros. Tanto pagado. Será por pasta. La pasta que la vamos a poner nosotros. Entre 3.000... Echaron la cuenta y parece ser que el cálculo estaba mal hecho y había entre 3.500 y 4.000 millones de euros que hemos pagado de más.
Y resulta que hay informes de funcionarios públicos que ponen encima de la mesa de esos responsables políticos pertenecientes a los partidos del régimen del austericidio, que le dijeron, oye, que nos deben de entre 3.500 y 4.000 millones de pavos. Eso no en época de bonanza, sino ya con la crisis abierta, con los recortes, quitándole las pagas extras a los funcionarios, recortando la sanidad, recortando en esto, recortando en lo otro y cortándole la luz a la gente. Cortándole la luz a la gente que no tenía recursos para poder pagar los suministros eléctricos. Bueno, pues lo que hicieron fue no reclamarlo. Ni el gobierno del PSOE, ni el gobierno del Partido Popular. ¿Por qué? Bueno, porque se imponen por encima de las decisiones democráticas los intereses de las grandes corporaciones. La lógica que nos viene a imponer este tratado es la misma. Es el poder político establece un tratado que permita la garantía de las inversiones en estos sectores. Y eso significa que es necesario garantizar la apertura de determinados sectores económicos, como puede ser el fracking, y garantizar su liberalización, aunque eso suponga la contaminación del agua, aunque eso suponga que no se garanticen determinados estándares en materia de medio ambiente, cuando es innecesario y al mismo tiempo se penaliza la posibilidad de acceder a determinadas energías limpias que necesitan el aporte y el impulso y el apoyo del Estado. Bueno, pues es un modelo. El planteamiento que están haciendo es un modelo. El propio tratado nos está planteando, cuando nosotros estamos diciendo que afecta al sector agrícola y ganadero, al principio hablábamos, se ha hablado mucho, o se ha hablado más, de que afecta al sector ecológico. Se habla porque, claro, es un arrase con el sector ecológico, la entrada además de los transgénicos, lo hemos visto en el vídeo. Pero realmente es que va más allá. Es que afecta al sector ganadero y agrícola de nuestro país y afecta directamente a nuestra soberanía alimentaria, porque significa la liberalización de la entrada de los grandes monopolios a controlar, más aún de lo que lo hacen, la distribución de los alimentos. Eso significa que si hoy, no sé si conocéis gente que se encuentre relacionada con el sector agrícola y el sector ganadero, que se encuentra en una situación límite y cerrada. Es que la lógica es justamente la contraria. La lógica del tratado es justamente la contraria, es decir, es acabar con cualquier medida de protección que pueda existir a determinados sectores que son estratégicos. Para el planeta Tierra, ¿qué interesa más? Que cojamos una vaca en los Estados Unidos, la montemos en un camión, posteriormente la montemos en un barco, la despedacemos, la traigamos aquí y la vendamos en Almería y nos recorramos. ¿O interesa más construir un sector que construya soberanía alimentaria y que al mismo tiempo trabaje sobre el ciclo corto, garantice la vida sobre el territorio y al mismo tiempo no emita ese número de emisiones de CO2? Pero claro, tienes que elegir, esa cuestión hay que optar. El planteamiento que tiene el tratado es evidente. Y no solamente eso, sino que cuando tú tienes una grandísima empresa enorme que va a ver a ese señor que tiene la explotación agraria y se pone a negociar, si hoy hay problemas con los intermediarios agrarios cuando negocian con los agricultores o cuando negocian con los ganaderos a la hora de imponer los precios, ¿os imagináis lo que puede ser una transnacional negociando precios? La extensión de las explotaciones agrarias, porque el sector agroindustrial en los Estados Unidos se encuentra muchísimo más desarrollado que en Europa y ni que hablar que en nuestro país. ¿Qué es lo que supone esa competencia si se da en libertad de opción? Entre comillas, en la que cuando se introduce esa transnacional aquí, el Estado le tiene que garantizar sus intereses y eso significa que tú, por ejemplo, no puedes tomar la decisión en tu colegio de decir, nosotros en nuestro colegio vamos a decidir que como en nuestro pueblo hay una explotación agraria y eso además está dando trabajo en nuestro pueblo, nosotros hemos decidido que vamos a comprar en la explotación agraria de nuestro pueblo, porque eso no significa que ese dinero que va a la explotación agraria luego vuelva al pueblo, porque el señor de la explotación agraria va a comprar en la tienda del pueblo y eso va generando un ciclo económico positivo para el desarrollo del propio territorio. Y te dicen, no, tú estás afectando al mercado. Y dices, ya, pero si es que en esa cooperativa, además, en esa explotación agraria, hemos montado una cooperativa de consumidores
para poder favorecer y al mismo tiempo una cooperativa hemos montado una cooperativa que al mismo tiempo hace en la que participa mucha gente del pueblo y te dicen, bueno, ya, pero yo si te traigo la carne congelada de Nueva Zelanda, de los Estados Unidos, tú lo que estás estableciendo al introducir un criterio social en la compra, estás afectando directamente la libertad de mercado y no te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir hasta el punto de que te pueden demandar. Y no solamente eso, sino que además tú vas a decir, bueno, es que yo no tengo ninguna gana de comer carne hormonada, pero tú no tienes ninguna capacidad no solamente para establecer ningún control e impedir que se traiga, sino que además te van a imponer en el proceso de armonización, que es otra de las claves, ir armonizando, que en los etiquetados haya determinadas cosas que no vengan, con lo cual no vas a saber ni lo que te comes, porque en parte eso es importante también para poder liberalizar, que llaman ellos, que liberalizar es como en el salvaje oeste. Ese es el planteamiento económico, el propio salvaje oeste. Es decir, afecta a todos los sectores económicos, porque si estamos hablando de la propia producción industrial, también va a afectar a la industria del país, porque la poca industria que nos va quedando va a tener cada vez más incapacidad para poder sobrevivir en un entorno en el que las grandes transnacionales van a tener el elemento central a la hora de la posibilidad de garantizar esas inversiones que puedan realizar en nuestro país. Es decir, que realmente nos encontramos en un momento en el que hay puesto encima de la mesa un tratado que afecta directamente a la soberanía, que afecta directamente a la democracia y que afecta directamente a nuestros derechos. El acceso a la información por parte de las propias transnacionales está ahí. Hay otro de los elementos que se está poniendo encima de la mesa, que es que las transnacionales, para poder, se está planteando la posibilidad de que se introduzca por la puerta de atrás una norma que fue rechazada por el Parlamento Europeo, que es que las propias transnacionales hagan controles de los contenidos a los que accedemos a través de Internet, en el control del acceso a determinados contenidos para evitar las copias ilegales. Bueno, pues se planteaba hacer un seguimiento a los propios ciudadanos. Bueno, pues el tratado lo que está intentando es introducir precisamente esos elementos dentro de lo que puede ser el propio ordenamiento, que nos lo introducen a través de un sistema en el que nosotros no tenemos ninguna capacidad de control, porque es secreto. Cuando nos están planteando la posibilidad de un tratado secreto, es evidente que ya en sí mismo es injusto. Ningún administrador público, ninguna institución, ningún representante público tiene la posibilidad de poder negociar nada en nombre de los ciudadanos de forma secreta y además tener la poca vergüenza de decir que lo voy a hacer secreto y hasta dentro de 30 años la ciudadanía a la que va a afectar directamente este tratado no les voy a informar al respecto. Frente a esa situación, suena bastante catastrofista en general. Podemos seguir desarrollando ejemplos y podemos seguir hablando de cosas porque nos va a afectar a muchísimos sectores más. Pero yo creo que frente a esta situación de lo que se trata es de ver si existe alguna posibilidad o alguna salida, ¿no? Desde Podemos tenemos un planteamiento político de modelo enfrentado al régimen del austericidio. Nosotros estamos planteando que es necesario ir construyendo una nueva democracia que garantice que la Declaración Universal de Derechos Humanos se convierta en una realidad efectiva para el conjunto de la ciudadanía. Creemos que tiene que convertirse en el programa político para construir un nuevo país. Y en esa medida, además, cada vez que nos están diciendo cuál es el programa político que tiene Podemos, pues nosotros, y además nos dicen, es que es muy antiguo, y hay que decirles, sí, de 1948, exactamente, son los principios políticos que tiene Podemos. La Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, donde por una parte se garantizan los derechos individuales, la posibilidad del derecho a la información, el derecho a la participación política, el derecho a la asociación, pero al mismo tiempo y en la misma declaración y por el mismo orden de cosas se está garantizando también el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al vestido, el derecho a un nivel de vida digno y adecuado para el conjunto de la población. Eso es de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es de acabar con esa separación artificial que quieren establecer entre los derechos individuales y los derechos económicos, sociales y culturales, porque creemos que ese es el camino para poder construir una sociedad justa. Y además estamos convencidos y convencidas de que para poder hacer efectivos esos derechos, es necesario la democracia, es necesario articular un proceso democrático de participación del conjunto de la población. Es necesario acabar con ese proceso de delegación en el que nosotros metemos un papel en una caja y nos olvidamos de lo que hacen. Creemos que es necesaria una actitud proactiva, una actitud de participación permanente en la cosa pública y no
y sacar de las instituciones cuanto antes a los mayordomos del poder y llenarlo de carteros y carteras, de gente que rinde cuentas de lo que se está haciendo ahí y que va al conjunto de los rincones de su país para poder hablar con la gente y ver cuál es el modelo de país y poder decidir cuál es el país que queremos en el ejercicio de la construcción de algo que venimos a llamar la soberanía popular. La soberanía popular como el eje central de la construcción de un país. Mirad, en Europa hay una batalla. Hay una batalla entre aquellos que hoy defienden los intereses de esas transnacionales y de esas grandes corporaciones y que quieren garantizar sus intereses, entre los gobernantes de colonias, porque al fin y al cabo lo que han estado haciendo hasta ahora ha sido comportarse como gobiernos coloniales, quebrando nuestra Constitución, imponiendo el artículo 135 y garantizándoles a aquellos con los que se firmaban las deudas que iban a pagarle antes, las deudas generadas por las entidades financieras por medio de la nacionalización de las deudas de los bancos. Se les estaba diciendo a esos mismos inversores internacionales que en muchos casos eran los mismos bancos que habían generado de la deuda que nos estábamos quedando, que por encima de todo, por encima de los intereses del conjunto de la ciudadanía, de la salud y de la educación, estaban sus intereses. Bueno, pues frente a ese modelo tienen miedo y empiezan a tener miedo porque están viendo que hay cosas nuevas. Y hay cosas nuevas en formaciones políticas como la que nosotros estamos planteando, y hay cosas nuevas en pueblos pequeñitos, como Grecia, que representan un 3% del Producto Interior Bruto de Europa y que hoy están siendo los que están nuevamente en esa cuna de la democracia. Están volviendo a ser los que defienden la nueva democracia, la democracia en la que se tienen que garantizar los derechos de la gente, la democracia donde se elige un gobierno, que la primera medida es decir que van a garantizar los suministros, que van a prohibir los desalojos, que van a subir el salario mínimo, o que una de las prioridades del país es que esos 3 millones de griegos a los que se les priva de sanidad pública vuelvan a tener sanidad pública. Bueno, pues ese país tan pequeñito se ha puesto de pie y ha ido al Consejo de Ministros de Europa a defender los intereses de su país y a defender la democracia. Yo creo que todos y todas tenemos un reto hoy, y es que hay una cita. Y hoy los griegos y las griegas están poniéndose de pie con un nuevo gobierno, planteando la posibilidad de resistir ante la arremetida de las transnacionales y planteándose resistir ante aquellos que están pisoteando los intereses de su pueblo. Bueno, yo creo que tenemos una cita con la democracia. Ellos se están comportando como los espartanos de hace mucho tiempo en las Termópilas, resistiendo precisamente contra aquellos que están poniendo en cuestión la vida de la gente. Y tenemos una cita, y esta vez no podemos llegar tarde. No podemos llegar tarde y tenemos que llegar a tiempo para poder construir una democracia que garantice los derechos de la gente, porque para poder participar y decidir políticamente, lo primero que hay que garantizar es la existencia de las personas. Y cuando nos digan que es muy difícil porque son fuerzas muy poderosas las que han hecho posible que el TTIP salga adelante y que no vamos a poder hacer nada, yo frente a eso lo que me agarro a una frase de Susan George que me parece bastante ilustrativa. Y dice que el tratado es un vampiro. Y el tratado es un vampiro al que si le da la luz seremos capaces de destruirlo. Y eso está en la mano de todos y de todas. Así que creo que tenemos un reto, todos y todas, para salir adelante. Gracias.